Hay lugares a los cuales definitivamente uno siempre quiere volver, porque fueron los lugares que le dieron a uno paz, tranquilidad, tal vez los mejores años de su vida, lugares que se convirtieron para nosotros en espacios de seguridad, de tranquilidad. El primer lugar que todo ser humano anhela es el útero de su mamá. ¿Saben ustedes que esa forma de nosotros dormir en posición fetal, acurrucados y de lado, que se llama posición fetal, es una remembranza de la postura cuando estábamos en el útero de nuestra mamá? Y tal vez es una de las formas más plácidas para poder conciliar el sueño y para poder dormir bien. Esa postura, cuando uno duerme, es un recuerdo, es una nostalgia del útero, porque el útero era un lugar que nos proporcionaba muchísima seguridad. Hay otro lugar donde uno en algún momento quiere como volver, y es la seguridad de la casa paterna, de la paterna. Que los papás de uno tengan su propia casa es una gran bendición, porque uno puede tener varios hermanos, cada hermano puede tener su propia casa, pero ninguna casa de nuestros hermanos la siente uno nunca como su propia casa. En cambio, la casa del papá y de la mamá, sí. Por eso cuando los papás por alguna razón venden su casa y se van a vivir con alguno de los hermanos, ya a los otros hermanos no les es tan fácil estar en ese lugar que ya no lo sienten propio. En cambio, la casa del papá y la mamá sí se siente como un lugar propio, el lugar donde uno siempre puede volver, donde los hermanos se encuentran, donde se siente la acogida. Y de hecho, fíjense que para fiestas de fin de año, generalmente el lugar que se escoge es la casa paterna. Normalmente nunca se escoge la casa de uno de los hermanos. Otro lugar donde uno anhela volver es a su pueblo, el pueblo que lo vio uno nacer. Por eso cuando alguien sale de su pueblo y se va a vivir a una ciudad o fuera del país, siempre aspira, anhela que en algún momento pueda volver a su pueblo para celebrar ciertas cosas, para recorrer sus calles, para recordar cuando era un niño, cuando jugaba. Todos esos espacios que yo les acabo de mencionar traen nostalgia, traen seguridad, traen confianza y nos hacen a nosotros de alguna manera sentir protegidos. Si nosotros nos preguntáramos, el pueblo de Israel, ¿cuál era el lugar al que se convirtió para ellos como en un símbolo de la protección, de la bendición de Dios, un símbolo del lugar donde ellos quisieran como volver para sentir que eran protegidos por Dios? El monte Sión. Esa montaña era el lugar que los israelitas siempre anhelaban con nostalgia y decían, es el lugar donde el Señor un día nos convocará para reunirnos como un solo pueblo y para bendecir nuestra vida. Por eso, en la primera lectura de hoy, el libro de Isaías, dice el Señor, aquel día el Señor preparará para todos los pueblos en este monte, el monte Sión, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Cuando uno vuelve a la casa de los papás a celebrar ciertas fiestas, uno quiere volver a comer la comida de la mamá, esa comida sencilla, casera, criolla, esa que sabe a mamá, que sabe a pueblo, que sabe a familia, que sabe a casa. Y aquí no se trata de que si vamos a comer jamón, que si vamos a comer un pavo relleno de esta cosa. No, la comida criollita de la mamá, esa es la comida que uno anhela cuando regresa a casa de sus padres. Los israelitas, cuando hablan de ese festín alrededor, en medio de su pueblo, ahí en ese monte Sión, hablan de un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos y vinos refinados. Pero dice más adelante, y arrancará el Señor en este monte el velo que cubre todos los pueblos y aniquilará la muerte para siempre.
Fíjense que es un lugar idílico, nostálgico, soñado, porque es el lugar de la paz, es el lugar de la tranquilidad, es el lugar donde uno descubre muchas cosas que uno en algún momento había ignorado. Ese quitar el velo de los ojos es un signo como de recuperar la vista, entender cosas, darse cuenta que aquello que en un momento nuestros padres nos ofrecían y que nosotros no valorábamos, uno hoy lo anhela. Muchos pelados hoy quieren salir pronto de su pueblo porque sienten que su pueblo los estanca, que allí no tienen posibilidades de nada, pero cuando están fuera de casa se dan cuenta de que lo que le ofrecían sus papás en el pueblo, en medio de la sencillez, son las cosas que realmente a uno lo llenan de satisfacción. Y ese es arrancar el velo, entender las cosas que de pelados no entendemos, las cosas de jóvenes que nos parecen tontas y nos pueden llegar hasta parecer ridículas, hoy de adultos. Cuando uno mismo puede llegar a ser un papá o una mamá, uno dice, ahora sí entiendo lo que mi papá y mi mamá me decían cuando estábamos en casa. Como anhelo volver a ese momento, como anhelo volver a ese lugar. El otro día le estaban haciendo una entrevista a Rocío Jurado, la cantante, y entonces el entrevistador le decía que si ella tuviera la oportunidad de poder devolver el tiempo, que si le gustaría volver a ser joven. Y ella inteligentemente, porque de hecho me pareció muy inteligente la respuesta, me dijo, no, jamás. Me gusta lo que he vivido, pero pienso que he aprendido lo que tenía que aprender. No miro hacia atrás, miro hacia adelante. La pregunta que le hizo el entrevistador a la cantante es muy distinto a esto que yo les estoy hablando. Porque fíjense que ni siquiera se trata de retroceder el tiempo para volver a ser adolescentes, para volver a ser niños y volver al seno de nuestra casa paterna. No es un asunto de si nosotros mismos quisiéramos devolver el tiempo. Es un asunto de dónde es el lugar en el que hoy, como adultos, quisiéramos recuperar para poder tener todos esos espacios de amor, de cariño y de tranquilidad que en algún momento pudimos haber tenido y que de pronto, hoy por el trabajo y por los afanes del mundo, ya no los hemos recuperado. Este profeta Isaías, ese texto, me hace a mí pensar esa vuelta que nosotros muchas veces tenemos que hacer en nuestra vida para recuperar también nuestra relación con Dios. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, bueno, hoy no es con todos los pelados, pero creo que nosotros que estamos aquí, de alguna manera cuando éramos niños, vivíamos de alguna forma nuestra relación con Dios. Nos llevaban a la catequesis, nos llevaban a la iglesia, recordamos a nuestras mamás cuando usaban mantilla y iban a la Eucaristía, íbamos a las procesiones y todas esas cosas nos gustaban. Pero llega un momento en el cual uno también como que realiza un éxodo y hasta uno quiere emanciparse y liberarse como que, entre comillas, del yugo de Dios y del yugo de la fe y del yugo de la religión. Hay mucha gente que siente que la religión es un yugo y que la religión es nociva para la salud emocional. Y por eso, como quieren vivir esa experiencia de liberarse de ese yugo, entonces llega un momento en el que dicen, no más Dios, no más fe, no más religión, ahora voy a empezar a vivir mi vida de una manera tal vez espiritual, pero distinta, sin religión de ninguna clase. Pero cuando pasan los años y llega uno a la adultez, uno descubre que esas cosas que dejó de la fe de lado, es necesario volverlas a recuperar. Y ahí es donde el Señor nos dice a nosotros, como nos dicen a veces nuestros papás cuando están vivos, vuelve a casa, que siempre están las puertas abiertas para ti y que hay un plato de comida caliente puesto sobre la mesa para que tú te sientes a disfrutarlo.
Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Nuestra iglesia, nuestra fe, es un espacio nostálgico donde uno puede permanentemente volver, donde uno puede experimentar esto de festín de manjares suculentos, festín de vinos de solera, cuando uno entiende la nostalgia por la Eucaristía, cuando por alguna razón uno no puede comulgar, bien porque lleva muchos años sin confesarse, bien porque está en una situación irregular que se lo impide, y hay mucha gente que siente nostalgias de ese festín de manjares suculentos, de vinos de solera, y que dicen: cómo me gustaría volver nuevamente a la iglesia, al templo, a la Eucaristía, para poder volver a comulgar. Pues ahí está el Señor diciéndonos a nosotros: las puertas están abiertas. Lo importante, ¿saben qué es? No pensar nunca que esa puerta se cerró para siempre y que quedó allá simplemente en la trastienda del olvido, como un recuerdo nostálgico, y que ya, o como cuando decimos nosotros que el tiempo pasado no vuelve. No, hay cosas que sí podemos recuperar. Con Dios todo es recuperable, y el Señor permanentemente hace una convocatoria, así como a su pueblo lo convoca en el monte Sión, nos convoca a nosotros en la iglesia, los que hemos sido católicos desde nuestro nacimiento porque nos bautizaron, y nos dice: aquí siempre hay un espacio y un lugar para ti, un puesto reservado para ti. Las mesas de familia siempre son mesas en donde hay espacio para cada persona que no llegue. Miren, pueden ser comedores pequeños, pueden ser comedores de 4 puestos, pero si los hijos son 6, cuando los 6 llegan, todos se acomodan. Así es en la iglesia. Cada uno tiene su espacio, su puesto, su lugar, y nadie puede sentir o pensar: es que yo aquí ya no quepo, o yo aquí ya estoy sobrando. Es una convocatoria donde el Señor nos recuerda que arrancará en este lugar, nuestra iglesia, el velo que cubre nuestro rostro. Y yo tengo la seguridad, porque muchos de ustedes me lo han compartido y lo agradezco infinitamente, cuando me dicen: yo agradezco a usted muchísimo su ministerio sacerdotal, porque usted me ha ayudado a entender muchas cosas, me ha ayudado a vivir mi fe, me ha ayudado a madurar en mi relación con Dios. Cuando yo oigo esa frase, yo escucho lo que dice el profeta Isaías: arrancaré en este lugar el velo que cubre todos los pueblos. Y tengo la seguridad que a muchísimos de los que estamos aquí, en algún momento un velo que cubría nuestra incapacidad para poder ver y entender las cosas de Dios se nos quitó. Y ese día pudimos decir: hoy puedo ver. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,